¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a ver acerca de los circuitos temporizados, pero vamos a ver cómo están conformados estos esquemas con los diferentes tipos de temporizadores que disponemos. El primero es un circuito de control con un temporizador on delay. Tenemos la primera parte, donde realizamos únicamente el control con un interruptor y una lámpara, y para ello vamos a entender qué es un temporizador on delay. Un temporizador on delay es un temporizador que tiene retardo a la conexión, es decir, es un timer on delay, con sus siglas TON. Vamos a explicar el funcionamiento en base a este diagrama de estado-tiempo. Y tenemos aquí la sección de la bobina y de los contactos. La bobina en su estado 0, apagado, y en su estado 1. De igual forma los contactos en su estado 0 y en su estado 1 encendido. Al momento de aplicar tensión en la bobina del timer, inicia el conteo temporizado con retardo a la conexión, denominado TON. Una vez transcurrido ese tiempo, los contactos se activan mientras la bobina se encuentra energizada. Una vez que la bobina se desenergice, los contactos vuelven a su estado 0. Sin embargo, si nuevamente energizo la bobina por un tiempo menor al tiempo TON, pues los contactos se mantienen en su estado de reposo, sin cambio alguno. La simbología correspondiente a un contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, la bobina y uno con un contacto en común, más un contacto normalmente cerrado y un normalmente abierto. En este caso, tenemos el circuito acá. Tenemos nuestro ITM, el interruptor, la bobina del timer y el contacto auxiliar. Simulamos, activamos el ITM y en el instante que yo active mi interruptor, inicia el conteo para que este contacto cambie de posición o cambie de estado. Está configurado para 5 segundos, inicia el conteo regresivo y este se activa. Únicamente se activa cuando la bobina está energizada. En el caso que apaguemos la bobina, el contacto vuelve a su estado 0, cumpliendo así esta parte de nuestro diagrama de estado-tiempo. Ahora, si activo nuevamente la bobina y le desactivo antes de que cumpla el tiempo TON, pues no pasa absolutamente nada. El contacto auxiliar del timer se mantiene en su estado de reposo. Aquí tenemos un circuito con un contactor y vamos a ver el funcionamiento como tal. Tenemos el ITM, el pulsador S0, que es el pulsador de paro, S1, el pulsador para energizar la bobina de KM1, y KT1 para energizarse en el instante que KM1 esté encendido. Sin embargo, pasa el tiempo y este segmento se va a quedar sin energía porque este contacto normalmente cerrado se va a abrir. Presiono, inicia el conteo desde 10 segundos. Este contacto KT1 NC se va a abrir una vez que llegue su tiempo. De esta manera hemos realizado un ejemplo con un contacto normalmente abierto y un normalmente cerrado de un timer on delay. Timer on delay con retardo a la conexión. Aquí tenemos un circuito con un timer off delay.
¿Qué significa con retardo a la desconexión? Nos dirigimos acá, tenemos el timer of delay y nuestro diagrama de estado-tiempo. Tenemos aquí el segmento de la bobina y de los contactos. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tenemos la bobina, aplicamos tensión a la bobina y en el instante que aplicamos tensión, los contactos cambian de estado. Sin embargo, al momento de apagar la bobina, inicia el conteo del tiempo con retardo a la desconexión. Una vez transcurrido ese tiempo, los contactos vuelven a su posición de reposo. Y de igual forma, si yo aplico un pulso y lo apago, inicia el conteo en el instante que lo apago. Sin embargo, si no se cumple la condición, es decir, es un tiempo menor a TOF, y vuelvo a energizar la bobina, los contactos se mantienen en su última posición hasta que se logre cumplir la condición de TOF. Aquí tenemos la simbología de un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, su bobina y sus contactos con un contacto en común. Tenemos aquí un circuito, de igual forma activado con un interruptor, y en el instante que nosotros activemos, la bobina también se activará y por ende su contacto auxiliar normalmente abierto. Lo activo y se enciende la lámpara H1. Sin embargo, en el instante que corto el suministro de tensión hacia la bobina, inicia el conteo para que este contacto vuelva a su estado original. Acá tenemos un circuito realizado con un contactor. De igual forma, al momento de presionar S2 se activa KM2 y al estar conectado en paralelo KT2 también se activa, permitiendo que este contacto auxiliar del timer también se active energizando a H1. En ese instante están energizadas las bobinas, sin embargo, al momento de cortar la aplicación de tensión a las bobinas, inicia el conteo para que este contacto vuelva a su estado de reposo. Y se apaga. Ese es el funcionamiento de un timer of delay. Ahora también tenemos el funcionamiento con un timer con retardo a la conexión y a la desconexión. En este caso, es la combinación de ambos temporizadores, es decir, con retardo a la conexión y a la desconexión, y aquí lo explicamos en el diagrama de estado-tiempo. Tenemos el KT de la bobina y el KT de los contactos. Al aplicar tensión a la bobina, inicia el conteo con retardo a la conexión. Una vez que se cumpla ese tiempo, se activan los contactos. Sin embargo, al momento de apagar la bobina, inicia el conteo con retardo a la desconexión. Y de igual forma, si no se cumple la condición de TON, es decir, ese tiempo es menor a TON, los contactos se mantienen en cero hasta que se pueda cumplir la condición TON si se aplica nuevamente la tensión a la bobina. Si corto el suministro a la tensión, inicia el conteo TOF. Sin embargo, si nuevamente aplico tensión, pues los contactos cambian a su estado cero. Y aquí pueden observar la simbología, que es la combinación de ambos temporizadores, con retardo a la conexión y a la desconexión. Tanto en contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, la bobina y contactos NC más NO. Entonces vamos a verificar este circuito energizando nuestro ITM y presionando nuestro interruptor. Recuerden que al momento que nosotros energicemos la bobina, inicia el conteo regresivo con retardo a la conexión, en este caso 5 segundos, se activa y al momento de apagarlo inicia también el conteo para que pueda desenergizar H2.
Lo mismo ocurre con el circuito que tenemos acá con un contactor. Activamos el contactor KM3, se energiza la bobina e inicia el conteo para que se active KT3, el contacto auxiliar. Energiza a H2, corta el suministro a la bobina e inicia el conteo regresivo para su apagado. Energizo. Si no logro que se cumpla el tiempo TON, pueden observar que el contacto no cambia de posición. Sin embargo, en este caso lo cumplimos. Se cierra, apagamos, pero si nuevamente lo energizamos, esto vuelve a cero e inicia el conteo para que nuevamente se active con TON o Timer on Delay. Apagamos, dejamos que cumpla la condición y este contacto vuelve a su estado original. Y de esta manera hemos simulado 3 circuitos básicos con temporizadores on delay, off delay y la combinación de ambos con retardo a la conexión y a la desconexión.